Listo, pastor. Listo. Bueno, pues me da un gusto poder estar con ustedes de nuevo para continuar con nuestro estudio. Vamos a continuar con nuestro viaje por la Biblia, podemos llamarlo así, en estas lecciones. Hoy estamos viendo la lección 2. La lección 2 tiene el enfoque en especial sobre las plagas que Dios mandó a Egipto y una fiesta muy especial. La fiesta de la... ¿Cuál fiesta? La Pascua. La Pascua, muy bien. De la Pascua. Antes de comenzar nuestra sesión del día de hoy, vamos a comenzar con una oración. Oremos. Amado Dios, haber escuchado sobre la primera Pascua me ayuda a entender mejor que he sido salvado por medio de la sangre de Jesús. El Cordero de la Pascua tenía que ser limpio y sin mancha, y tú ofreciste a Jesús y su obediencia perfecta como mi sustituto. Ayúdame a creer en Jesús como mi Salvador y a apreciar el perdón que Él ganó por mí por medio de su muerte. Amén. 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 Una pregunta que habíamos hecho la semana pasada y que no tocamos mucho fue que en cada una de las historias que vamos a estar viendo, vamos a ver a Jesús de una u otra manera. Usamos un término como que vemos la sombra de. Cuando una persona viene llegando a un lugar y está en contraluz, ¿qué es lo primero que llega de esa persona? La proyección de su sombra, ¿verdad? En toda la Biblia encontramos sombras de Jesús. En especial en esta sección va a ser muy clara la sombra de lo que vendría a ser el Salvador, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Antes de comenzar nuestra lección, ¿tuvieron la oportunidad de leer sobre las plagas? Sí, señor. Sí. Vamos a hacerlo de la semana pasada. Vamos a apagar todos nuestro micrófono y si alguien desea participar, levanta la manita, ¿ok? Muy bien. De las primeras 9 plagas, ¿cuál de las primeras sería la más dura? La última, señor. La última, la última. Vamos a ver. ¿Yoli? Sí, señor. Matar los primogénitos. Ok. Pero vamos a hablar de las primeras 9. Esa fue la última. ¿Santos? La más dura fue la de la muerte de los primogénitos. Sin contar esta. Vamos con las primeras 9. Repasamos las primeras 9. Sangre, el agua convertida en sangre, las ranas, los piojos, moscas, la muerte del ganado, las úlceras, el granizo, las langostas y las tinieblas. Oscuridad total. ¿Ok? ¿Cuál de estas 9 para ustedes sería la más dura? Las llagas. Llagas. Muy bien, las llagas. Las plagas que se comían los alimentos. Las plagas que se comían los alimentos porque quitaban el sustento, ¿verdad? Así es. La plaga de las tinieblas. La plaga de las tinieblas, muy bien. Vemos que... Yo también creo que la plaga de las tinieblas. Muy bien. Vemos todas estas plagas. Algunas de ellas pudieron imitarla los magos de Egipto, pero esto fue por poder del diablo. Pero aún así el poder fue limitado. No fue la obra que hicieron ellos, no fue con la magnitud que la hizo Dios. En un principio vemos cómo pues toma elementos del lugar, ¿verdad? El agua del Nilo, el polvo con los piojos. Pero después las plagas empiezan a venir sin ser tomadas de un punto. Por ejemplo, las tinieblas. Y después lo que vemos con el ángel de la muerte. Muy bien. ¿Hasta ahí algún comentario? ¿O algo que alguien quiera agregar? No, señor.
¿Ok? Pues me parece que también la plaga de sangre, esa también es una de las, es fuerte, me parece fuerte para mí, Sí. porque toda el agua convertida en sangre. Sí, y una parte importante con esta plaga del agua es que estamos hablando de Egipto, es una ciudad en el desierto. El Nilo es la fuente de vida para esta ciudad. Ujú. Y ahora tienen perdida la cantidad de agua, tienen todo la poca posibilidad de consumir esa agua. Dios está mostrando que es superior a los dioses que tenían ellos. ¿Ok? Muy, muy buen punto. Ok. Ahora nuestro estudio va a comenzar. ¿Qué pasó aquí? Perdón. Nuestro estudio va a empezar con la cuestión de darle un vistazo al Éxodo. Ya vimos esto de las primeras 9 plagas, ¿verdad? La más dura, pues cada uno lo ve conforme a sus ojos. Todas son duras para un pueblo. Estamos hablando de que por la dureza de un hombre estaba sufriendo toda una nación. Después en el capítulo 11 y 12, en especial en el 12, vemos cuál es la actitud de la gente. Dicen, ya déjalos ir para que no nos hagan más daño. Incluso ganan la empatía de los egipcios al recibirlos regalos, por un sentido, que les son dados. Ahora vamos a hacer un repaso del capítulo 10 al capítulo 12. En el capítulo 10 comenzamos con la última plaga, la que muchos mencionaron. Esta plaga es la plaga de el ángel de la muerte, donde viene a morir el primogénito. Es interesante que mueren los primogénitos de Egipto para que Dios, en un sentido, libera a su primogénito, ¿verdad? A su pueblo, a Israel. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No hay bien. Ok. Vamos a considerar Éxodo. Recuerden que estamos usando las 4 Cs. Ya les compartí por el grupo de WhatsApp las 4 Cs que son considerar. ¿Quién me dice la Captar. siguiente? Captar. Captar, consolidar. Captar, consolidar, considerar. Muy bien. Muy bien. Pues a base de esto vamos a ver. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Captar, contar, considerar y consolidar. Muy bien. Recordemos que esto nos va a ayudar a tener un buen conocimiento de las escrituras y así poder enseñar y compartir el mensaje con la gente que nos rodea. A veces una de las cosas o trabas que ponemos es, ¿cómo lo voy a hacer? Esta es una buena opción. Podemos enseñar lo que hemos conocido bien. En este caso, las historias bíblicas. Ahí vamos a hacer ese ejercicio ahora con la parte de la última plaga y la fiesta de la Pascua. Tengo algo en el chat. Les animo a que si pueden apagar sus micrófonos y nada más activarlo cuando tengamos alguna duda o comentario, levantamos la manita. ¿Santos Herminio? Sí, tengo, no sé, ahí con los hermanos, si alguno tuvo la curiosidad de investigar cuántos días duraron estas manifestaciones de estas 10 plagas. Si alguien lo averiguó. Nos habla de unos queda números. con mi respuesta. ¿Usted tiene la respuesta? ¿Nos la comparte? ¿En cuántos días sucedieron estas 10 plagas, verdad? ¿En cuántos días? La oscuridad sale nomás, que sale 3 días. Lo demás no. En 3 Por días. lo menos la lectura. Sí, en cuanto a... todos estos eventos. Quería confirmar con el otro hermano, correcto, hermano. No le escuché bien, ¿me puede repetir, por favor? Sí, estas 10 plagas, estos eventos ocurrieron durante 3 días. Quería con otro hermano confirmarlo, entonces el otro hermano también investigó igual, 3 días. Algunos fueron de 3 días, hay otros que son de 7. Estamos hablando que desde el comienzo de la primera plaga hasta la última, la liberación,
Es probable que pasaron varios meses. Es muy probable que fueron alrededor de 9 meses. Voy a buscar el dato exacto y se los comparto mañana por la mañana en el grupo de WhatsApp. Eso lo sabemos por las fechas que da en cuanto a la creciente del río y en cuanto a la parte donde habla sobre que se está abriendo el brote. No recuerdo ahorita de cuál cosecha es, pero son unos meses de diferencia. Les voy a En la compartir. lectura, profesor, en la lectura sale que la oscuridad 3 días, pero solamente esa. La demás no sale los días, por lo menos en la lectura que leímos. Aunque sí hay algunas pistas en cuanto a lo que ocurre en el entorno, por lo menos en la primera, que es la parte de la sangre en el Nilo, es cuando el Nilo estaba en lo más alto. Voy a buscar bien las respuestas para compartírselas y no decir algo erróneo y sembrar más duda. Alexander Montilla, tiene la mano levantada, dígame. Janet Romero, veo su mano levantada, dígame. Una disculpa. Estábamos por comenzar la parte de considerar, vamos a considerar, perdón, Alexander y Santos Herminio tienen la mano levantada. No, pero ya hacía rato. Ok, perdón. Sí, disculpe, la bajo ahorita. Ok, no se preocupe. Alexander, ¿aún hay algo que quiera preguntar o alguna duda en la que le pueda ayudar? No, pastor, no. Ok. Recuerden que ahora vamos a considerar la parte que es de la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, hasta la salida de Egipto, y eso incluye la fiesta de la Pascua. Para esto y para dar un repaso a la historia, vamos a hacer mención de quiénes son los personajes de esta historia. De nuevo seguimos con el método de levantar la mano para dar su respuesta. Devolverle al pastor. No te escucha, no. Se fue la señal. ¿Sí les escucho? Pastor, se le oye entrecortado. Ok, ¿ahora mejoró? Sí, un poco. Ok, una disculpa, no sé qué pasa con el internet. Ok. Hernán Gómez, los personajes. Sí, señor. Los personajes de la historia son Jehová, Moisés, el faraón, los siervos del faraón, los hijos, los nietos, Aarón, Dios, los hebreos, los egipcios, los padres, los abuelos, los niños y los viejos. Faltó Estos uno. serían Los hechiceros. Estamos viendo ya de lo que es la última plaga. Los hechiceros fue en las primeras 7. Del 10 del 1 al 22. Los primogénitos, los ancianos. Ajá, los primogénitos, falta uno en especial. Los ancianos, la congregación y el pueblo en general. Aarón. Aarón ya lo dije. Faraón. ¿Quién era el encargado de la última plaga? El ángel de la muerte. El ángel de la muerte, muy bien. Gracias, Carlos. El ángel de la muerte es el último. Entonces decimos que es Moisés, el faraón, el Señor, los egipcios, el pueblo de Israel, Aarón, los ancianos de Israel, los primogénitos y el ángel de la muerte. Muy bien. Y los siervos del faraón. Y los siervos del faraón que dijeron, ya déjalos ir. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente si no hay ningún comentario. Ok. ¿Cuáles son los objetos de la historia? ¿Qué cosas se usaron en la historia? El roverito que sacrificaron. Muy bien, el cordero que sacrificaron. Gracias, La Yoli. vara de Moisés. La vara de Moisés, en este caso no entra tanto. Las langostas. Estamos ya en la plaga, a partir de la plaga de
de la exterminación de los primogénitos, Hernán? En el 12, Ajá. que sería el calzado, el calzado, el bordón, la noche, la tierra, las bestias, la sangre, la casa, la levadura, los panes, los corderos, el hisopo, el dindel, los postes, el librillo y las puertas. Ujú, muy bien. ¿Alguno más que quiera agregar, Santos? Sí, alhaja, plata, oro, un molino, Ok. hasta un perro se me pone allí lengua. Sí, que no va a ladrar, ¿verdad? ¿No van a ladrar? Sí. El fuego. El fuego. ¿Tai de Telles? La sangre que pusieron en el dintel de las puertas. Muy bien. Y hisopo, lebrillo, Los hisopos. hisopo, lebrillo, dintel, postes y la sangre. Y la sangre. Muy bien. El recipiente, pastor. El recipiente el donde mismo iba la librillo. sangre. Vemos como todo el El mismo conocer, librillo. vemos como todo el conocer a los personajes y los objetos nos ayuda a ir armando la historia en nuestra mente para tenerla y recordar los pasos a pasos que siguen nuestra narración. Muy bien. Ahora, ¿dónde ocurrió esta historia? En Egipto, pastor. En Egipto, así de sencillo, Egipto. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió esta Sería historia? bueno agregar, pastor, sucedió en Egipto, en la corte del palacio del faraón. Ujú. Sí, muy bien. Esa es una buena manera de agregar un poco más de detalle y nos ponemos así, nos damos cuenta de esto, perdón, y nos ayuda a tener más viva la historia en nuestras mentes. Me lo enseña como que traerme en la cabeza va. ¿Perdón? No escuché. ¿Me puede repetir? Ok. Se le salió. ¿Me escuchan? Ok, ¿me pueden escuchar ahora? Ok. ¿Me escuchan ahora? Pastor, Perdón, ya lo escuchamos. perdón, es que el internet no me está funcionando bien. Sí, eso es algo que se sale de las manos, pastor. No se preocupe. Sí, una disculpa. Es mi deseo poder servirles lo más Tranquilo, pastor. posible, pero a veces la tecnología nos juega mal. Ok. Ok. Vamos a la pregunta número 4. 4. ¿Cuándo ocurrió esta historia? La fiesta de la Pascua. Ajá, pero si ponemos una línea del tiempo. En el tiempo. Pastor, usted dijo que nos iba a explicar acerca de con los 5 dedos las épocas. Sí, ese se los voy a mandar hoy en la noche. Voy a buscar el archivo. Lo que pasa que no lo encontré. Sirven los 5 dedos de la mano. Cada dedo va el pulgar es Jesús. 500 y 500 es. Más o menos. Nada más cambia un poquito en cuanto a los profetas. Va ayudándonos eso. Para ver la fecha de la historia. ¿Cuántos años estuvieron los israelitas en Egipto? 40. 400 años. 430 años, creo. 430. Muy bien. ¿En qué punto de la vida de Moisés ocurre la salida de Egipto? ¿Cuántos años tenía Moisés cuando fue llamado? Cuando tenía 80. 80. Muy bien, excelente, 80 años. Y a partir de este punto estamos a unos 1500 años de la llegada de ¿quién?
De Cristo. Jesús. De Jesús. Muy bien. Muy bien. ¿Hasta ahí algún comentario o algo que agregar? O sea que sería más o menos en el año 1500. Así es. 1872. En el año 1872. Aproximadamente, ¿verdad? Porque no tenemos Una fecha exacta. aproximados. Sí. Sí, podemos poner un número redondo que se acerca bastante, que son unos 1500 años antes de Cristo. ¿Ok? Que son aproximaciones. Sí, son aproximaciones de un evento real. Nos ayuda mucho, y esto lo van a ver si checan los comentarios que les digo, los comentarios bíblicos. Nos ayuda mucho el ver la parte de la historia, cuando mencionan personajes, por ejemplo, los gobernantes que vinieron que llevaron a los israelitas al cautiverio babilónico, y los mismos gobernantes romanos del tiempo de Jesús que se hacen mención. ¿Ok? ¿Hasta ahí algún comentario, algo que agregar? Nada, está bien, hasta ahí. Miren, aquí está. Esta es la línea que les mencionaba. Adán y Eva en el 4400 antes de Cristo, los patriarcas 2000 antes de Cristo, Moisés aquí da una fecha más cercana, 1500, en el 1000 antes de Cristo los jueces, y en el 400 antes de Cristo los profetas. Los profetas. Los Vemos profetas que menores. así es. Entre cada una de estas divisiones podemos poner otros. Por ejemplo, entre Adán y Eva podemos poner a Abraham. Aquí está el patriarca. Podemos poner a Noé antes de Abraham. Incluso con el libro de Job se habla de que fue antes de Abraham. En algunos comentarios de estudiosos de la Biblia. ¿Ok? ¿La puedo cambiar? Sí, pastor, ya. Como queda la grabación. Ok. ¿Cuál es el problema que hay en nuestra historia? Que Faraón no dejaba salir al pueblo de Israel por orgullo, por duro de corazón. Muy bien. ¿Cuál era el problema con los israelitas? ¿Qué hacían los israelitas al ver que no los dejaban salir? Estaban oprimidos y oraron también pidiéndole que los saquen, ¿no? Uh-huh. Y cuando la carga del trabajo fue más dura, ¿qué hicieron los israelitas? Clamaron al Señor. En un principio sí clamaron, Santos. Sí, hay un detalle ahí que analizar, que dice que Dios endureció el corazón del faraón. Sí, claro. Así es. Porque conocía ese corazón orgulloso, como decía la hermana, y soberbio del faraón. Así Entonces es. el problema, uno de los problemas es eso, que Dios endureció el corazón del faraón. Dios endureció el corazón del faraón para verle la credibilidad cumplir su y la propósito fe a Moisés. Sí, y también para mostrar su obra maravillosa. El faraón era uno de los hombres más poderosos del mundo en su época. Se les consideraba descendencia de dioses. Dios le está demostrando, no es así. Yo soy el Dios Todopoderoso. No sé el nombre de la persona, pero dice aquí, Ave Publicidad. Por eso dijo, yo soy el que soy. Porque al endurecer el corazón del faraón, él estaba glorificándose, Dios se iba a glorificar en todos los sucesos. Así es. Ahora sí, Ave Publicidad. Dios le bendiga, pastor y hermanos. Gracias, igualmente. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí le escucho. Sí. Víctor Tejeda, República Dominicana. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí le escucho. Dígame usted. Usted dice que qué pasó qué le querían hacer a Moisés cuando el faraón doblegó la carga de hacer los ladrillos. Lo querían matar a él y a Aarón.
Entonces, no usa exactamente ¿me las escucha? palabras que les quería matar, pero le querían, había un problema con eso, le querían dar unos palos. sí, se enojaron con ellos. Más Exacto. adelante, Entonces en el ajá, ¿sí? sí, En el capítulo 9, versículo 18, cuando la plaga del granizo, ujú, la orden fue que retiraran el ganado y retiraran a los esclavos del campo. Pero en el versículo 20, 21 del mismo capítulo 9, dice que hubieron parte del pueblo que puso su corazón la palabra de Jehová y no atendieron al llamado. O sea que dentro del pueblo había muchos que no obedecían. ujú. Y por eso es que ese mismo grupo, al final ya cuando salen de ahí, causan problemas en el desierto. O sea, nada más no fue el corazón de Faraón que se endureció. Se estaban endureciendo también los corazones de muchos israelitas. Muy bien, muy buena observación. ¿Hay detalles? Pastor, tengo una duda. ¿Cuáles son los versículos que estamos analizando? Porque dicen que no es el 9 y luego dicen que sí. A ver, dígame usted, porque yo leí 9:1 y del 10 al 22. Del 9 todo el 9 y del 10 al 22. Esa era la primera sección para la pregunta con la que íbamos a comenzar de las plagas. Ya del capítulo 10, comenzando en el versículo 23 hasta el capítulo 12, versículo 47, estamos hablando sobre la última plaga, la muerte de los primogénitos y la Pascua. Ese es el punto que estamos analizando ahorita. Ok, bueno, sí está bien. Adelante. Ok, sí, y también esta dureza de corazón y esta actitud, si Dios nos permite, lo vamos a ver en las siguientes lecciones. ¿Por qué? Porque eso continúa. Mientras están en el desierto era muy común y era una canción muy sonada con los israelitas de, ay, estamos cansados, ay, mejor nos hubieras dejado morir en Egipto, teníamos una mejor vida ahí. Pastor. Dígame. ¿Yuri? Sí, quería considerar de que el problema en sí es la salida del pueblo de Israel por los sufrimientos de esclavitud, porque lo demás sería una consecuencia. Y lo que leímos nosotros, claro, ahí está la consecuencia del faraón, porque el faraón también, el que endurecía el corazón era Jehová. Jehová decía que él endurecía el corazón, entonces el problema en sí sería la salida de Israel de Egipto. Sí. ¿No es así? Sí, aunque de esa salida se derivan todos estos problemas por la misma dureza y por las mismas plagas que Dios envía. En sí podemos hablar sobre las consecuencias de lo que está pasando. Y hay un problema o una consecuencia, mejor dicho. Vamos a usar mejor el término consecuencia por esta ocasión. La consecuencia de la muerte de los primogénitos. Ese también sería una consecuencia y que los primogénitos van a morir y no hay una forma de salvarlos si no se arrepienten. No se pueden salvar por sí solos. Tienen que escuchar el mandato del Señor, su palabra, y obedecer lo que Él dice. Refugiarse bajo la sangre del Cordero. Como lo hacemos nosotros, nos refugiamos bajo la sangre del Cordero. Y aquel que no esté bajo de esa sangre, pues, va a morir. Así es que también el problema era la falta de obediencia del faraón, ¿verdad? Sí, del faraón y también del mismo pueblo, porque como bien mencionaron hace un momento, no cabe duda que iba a haber gente, perdón por la palabra, pero necia, que no iba a obedecer, que iban a seguir sus propios caprichos. Lo vemos en México, no sé si se aplica en Latinoamérica. Tenemos un dicho que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Sí, eso es popular. Vemos eso cuando Moisés sube al Sinaí, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen los israelitas cuando se quedan solos por un momento? Pues hacen ídolos. Hacen ídolos, hacen un becerro de oro.
de oro. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ujú. Una Ya disculpa. regresó, pastor. Ya regresé. Este va a ser mi peregrinar hoy de estar Se saliendo y me hace entrar. que se toma un break. Sí, ¿verdad? Un breve descanso. Nada más que últimamente estos breaks me están generando mucho estrés porque no están. No los tomo cuando yo quiero. Ok, No están programados. sí. Ahora vamos a hacer un repaso de la historia, tomando en cuenta que la historia que vamos a repasar es desde la última plaga hasta la salida. Y en este sí voy a pedir que uno me levante la mano para hacerlo. Listo. ¿Quién dice yo? ¿Cuáles eventos? Los eventos de esta ¿Aide? historia. Pues sería las plagas y la Pascua. No sé si haya más. Desglosado. Desde la ¿Cuántos? primera plaga. No, desde la plaga de de la muerte de los primogénitos hasta la salida de Egipto. Sí, porque en la historia se brincan unos, ¿verdad? Sí. Buenas noches. A ver, Santos. Bueno, yo tengo la historia del capítulo 10 que nos dejó de tarea. Es la plaga de las langostas. Moisés y Aarón vinieron al faraón a darles el mensaje de Dios. La plaga de las tinieblas por 3 días. La muerte de los primogénitos. Clamor por toda la tierra de Egipto. Y Dios libra a su pueblo. Y los israelitas salen de Egipto. Esos son los eventos para mí. Sí, nada más agregaremos uno más. Los israelitas son salvados por la sangre del Cordero Pascual. ¿Ok? Ok, gracias. Lo agrego. Los israelitas son salvados por la sangre del Cordero. También una parte que podemos pensar en cuanto a las plagas es que para que tuvieran el efecto que tuvieron de desesperación, volviendo un poco al tema del tiempo que pudieron haber durado, debieron de haber sido lapsos grandes de tiempo con cada plaga para generar una desesperación. Y eso lo vamos a ver con el comentario que les voy a mandar más tarde sobre estas mismas plagas. Podemos pensar por ejemplo, cuando habla sobre las moscas, dice todo tipo de moscas. Algunos comentaristas usan el ejemplo, no sé si se conoce en Sudamérica, del tábano, que es una mosca tropical. Cuando pica, el piquete de uno de esos es terrible, duele bastante. Y producen huches. Y a veces hasta dejan las larvas ahí. Ajá. Así que es para darnos una idea de que las plagas no fueron algo sencillo, ni algo tan corto de tiempo. Fueron, voy a usar la palabra, fueron castigos grandes. Y vemos el castigo más grande ahora con la muerte de los primogénitos. ¿Ok? Vamos a regresar en donde estábamos con la siguiente pregunta. ¿Mande? O sea que prácticamente ahí la más corta fue la de los 3 días, las 3 noches y los 3 días. La más corta fue la de los primogénitos. Fue una noche. Ah, sí. Sí, buena noche. Sí, y fue la que más impacto tuvo en el pueblo de Egipto. Ok. Vamos con las 7. Muy bien. ¿Se resuelve el problema que mencionamos? ¿Cómo se resuelve? En parte sí, en parte no. Solo había luz en la casa de los israelitas. ¿No? Ajá. Pero en general el problema, ¿cuál era? Sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Muy bien. ¿Taide?
Pues se resuelve cuando Jehová libera el pueblo venciendo a Faraón y demostrando su poder, porque es lo que el Señor quería, demostrar el poder como un solo Dios. Así es. Vemos que Dios en su gracia resuelve el problema, ¿verdad? A pesar de que el pueblo se quejaba, aún así los libera con la 10ª plaga. Y el duro corazón del faraón por fin los dejó ir. También, pues, en el caso de la muerte de los primogénitos, resuelve el problema. ¿Por qué? Porque él da al sustituto, al Cordero Pascual. Esta es una sombra, como lo mencionaba hace un momento, de Jesús. Y vemos esta sombra en su claridad. Con Juan el Bautista, cuando lo ve la primera vez, dice, he ahí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo. el pecado del mundo. Muy bien. ¿Hasta ahí algún comentario o algo que agregar? Y también hay una parte que dice la palabra que no se le partirán las extremidades. Que no será roto, y vemos que eso se cumple en la cruz, ¿verdad? La cruz, sí, señor. ¿A ver publicidad? Es como una especie de publicidad. Perdón. Es una especie de profecía. Sí. Ninguna profecía dejó de cumplirse en cuanto a Jesús. Sí, señor. ¿A ver publicidad? Gloria a Dios. Yo tengo 2 comentarios breves. El primero era lo que decía la hermana con relación a endurecer el corazón de Faraón, porque si lo vemos así, de un punto de vista simple, que Jehová endureció el corazón de Faraón, se viera un Dios como un poco injusto. O sea, Dios endurece el corazón de Faraón, pero después de la plaga, me parece que la tercera, que él mate el ganado, solo dice que el Faraón endureció su corazón. Esa es la primera. Y la segunda es que la muerte de los primogénitos de Egipto venía siendo prácticamente una venganza de lo que hizo el antiguo Faraón con los primogénitos del pueblo de Israel. Podríamos decir que más que venganza es igual una profecía, porque aquí no es aquí es simplemente el cumplimiento de que Dios libera a su primogénito. Su primogénito es Israel, su nación escogida. También recordemos que liberar a Israel tiene un propósito, el propósito de cumplir con la profecía de que de esta nación haría benditas a todas las naciones del mundo. Y eso también cumple la profecía que había dicho Dios a Abraham, que sus descendientes estarían como esclavos por 400 años y que después serían libertados. Exactamente, la parte que dice la Biblia, que la venganza es mía, dice el Señor. Sí, y ahí la parte importante en cuanto a la venganza es tener siempre en cuenta que los juicios de Dios son justos. Él no da en una manera egoísta o dañina como lo haríamos nosotros. Lo que hace el Señor tiene un propósito. Que el Señor siempre lo hace es por ofrecer a alguien. No lo hace para librarse él solo, sino librar a los demás. Sí, y cuando hay problemitas en nuestra vida, a veces la gente se desespera y dice, es que Dios me está castigando. No, recuerden, No, Dios a los no que castiga. ama, corrige. Corrige, correcto. Sí, Hebreo 12:11. Santos Herminio. No. Sí, es importante recordar la clase anterior para esta respuesta. Dice que los mismos gobernantes tenían un decreto. Eso solamente se cumplió, pero ya había una sentencia de los gobernantes. Los primogénitos varones que nacieran iban a ser muertos. Que había una sentencia ahí en Egipto de parte del faraón. Se está entrecortando su audio, ¿no? Una sentencia de muerte para todos los varones primogénitos. Sí, y esa fue una sentencia puesta por los hombres, por el faraón. Están ocupando mucho ahí. Sí,
Podemos ver ¿Me escuchó? le medio escuché Tanto entrecortado. sabemos. ¿Por qué era? Escuché entrecortado en cuanto a la sentencia que había Es puesto el faraón. correcto, exactamente. Entonces ya los primogénitos varones ya están con ascendencia, solo cumplió esa sentencia. Ujú. Sí, y de nuevo aquí este es el plan perfecto de Dios. Dios usa todo para el beneficio de los que ama, aun cuando los que lo ven. Se oye mucha interferencia. Sí, ya no lo escuché. ¿Ave publicidad? ¿No? Bueno, vamos a continuar entonces. Había mandándoles... ¿Me escucha, pastor? Ahora sí. Esa muerte de los primogénitos egipcios implica un tiempo sin genealogía egipcia, un tiempo de tranquilidad. Solamente habían hembras, quedaron hembras, no había quien sucediera en el trono. Pues también una parte que hablan los historiadores es que muy probable los gobernantes egipcios, eran reemplazados por castas o por, ¿cuál es el otro término que se usa? Por dinastías. Cuando no había descendencia o cuando eran invadidos por otra dinastía, otra familia, tomaban el lugar de los gobernantes. A veces los pueblos se mezclaban para esto. ¿Yoli Vargas? Señor. Hay mucha interferencia. Mucha interferencia. ¿Me escuchan ahora? ¿Sí me escuchan? Sí, pastor. Sí le escucho, Yoli. Dígame. Pues que lo que pasa es que las decisiones de los hombres eran muy diferentes para que los gobernantes de esa época de los egipcios era atacarlos, más bien mandarlos a matar. No le escuché todo, se entrecortó, perdón. No, que estaba diciendo yo que la voluntad de Dios no debía haber sido, no era, ¿cómo le dijera yo? No era matar a los primogénitos, era la voluntad del faraón. Sí, era la voluntad del faraón y aún así Dios la usó para algo bueno, para rescatar a su pueblo a través de el pequeño niño sacado del río llamado Moisés. Vemos cómo Dios es todopoderoso y lo que nosotros no comprendemos o no vemos, Él lo tiene presente y su sabiduría es mejor que la nuestra. Vamos a continuar antes de que me den otro descanso. Carlos. Calimbray. Ok. Vamos con las preguntas de consolidar. Estas son 5 preguntas que nos van a ayudar a entender la historia, a compartir la historia, a aplicar la historia en cuanto a la aplicación de la ley y el evangelio a nuestras vidas y también a la parte de la santificación, que en otras palabras es movido por el amor de Dios, ¿qué quiero hacer y pedir? Vamos a comenzar con la primera pregunta. Recuerden, esta pregunta se enfoca a que tenemos que resumir la historia lo más pequeña posible, pero sin perder el punto principal. ¿De qué se trata esta historia? De la salida del pueblo de Egipto de la cautividad. Muy bien, Del pueblo de los israelitas de la cautividad del pueblo de Egipto. Muy bien, gracias Yoli. Carlos. Bueno, para mí la historia se trata de la esclavitud del pueblo de Israel y cómo el Señor los libera, digamos,
y los libera de esa esclavitud. Y bueno, y sobre la vida de Moisés también. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Wilson? Sí, pastor. La victoria... perdón, no sé si hay otro Wilson. Sí. Sí. Gracias. Hay dos. Sí, yo pienso que es la opresión que se vive en el pecado y luego la liberación después de un proceso, ¿no? Así es. Hay que recordar que la salida de Egipto no solamente es salir para llevar vidas mundanas, es salir porque el Señor los va a preparar para la adoración verdadera. Amén. Ahora sí, Wilson, el otro Wilson. El triunfo de Dios sobre Faraón, usando a su siervo Moisés y por medio de las plagas, ¿verdad? Muy bien. Hay una parte que estamos pasando por alto, que es muy importante para la cristiandad. Pastor. Mándeme. Javier Navarrete. La Pascua. La Pascua. La Pascua. En un resumen, como yo lo tengo, sería: el faraón rechazó dejar salir a los israelitas de Egipto y Dios lo castigó matando a los primogénitos de todas las familias. Y Dios liberó a su pueblo, dándoles el regalo especial de la Pascua. ¿Qué quiere decir la palabra Pascua? Amén. Viene del hebreo Pashka, que significa saltar o pasar encima de. Esto refiriéndose a lo que iba a hacer el ángel de la muerte al ver la marca de la sangre en los dinteles de las puertas. De las puertas. Iba a pasar sobre esa casa. Por alto. Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? El pecado del orgullo y la desobediencia. Muy bien. Muy bien, el pecado del orgullo y la desobediencia. El pecado de tener un corazón duro. Y también de ser renuente a Dios. Y no solamente del faraón, sino del pueblo de Israel. Pegado, y también de pronto pegado a las cosas materiales, porque el faraón no quería dejar ir el pueblo de Israel también con sus vacas, ¿sí? Su ganado. Muy bien, muy bien. ¿Santos Herminio? Sí, el hermano lo dijo bien, el pecado de la avaricia y el pecado de la idolatría. La idolatría y la incredulidad. Así es, la incredulidad. Bien lo dice Pablo, ¿verdad? El amor al dinero es el... ¿Cómo termina el versículo? El principio de todo. Y la idolatría también. Sí, la idolatría también. Sí, a veces en cuanto a idolatría queremos buscar ídolos por fuera, ¿verdad? Pero el primer ídolo grandote que debemos de quitar está en nuestro corazón, el yo. Y ese es el orgullo, fue el primer pecado que se cometió en contra de Dios por Lucifer. Muy bien. Muy bien. Muy buenos comentarios. ¿Santos Herminio? Ya le contesté ya. Ok, es que vi de nuevo la manita levantada. Ahorita la bajé. Ahorita la bajé. Vamos con la siguiente entonces, antes de mi siguiente descanso con el internet. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Hernán. Sí, pastor. Adelante. Vemos el amor de Dios en la historia al salvar a su pueblo de la esclavitud y también al salvar a su pueblo de las plagas, al hacer que sacrificaran el cordero y pintaran los dinteles de las puertas para salvarlos a ellos. Entonces ahí vemos el amor de Dios en esta historia. También lo podemos ver con la vida de cada uno de nosotros cuando nos protege en accidentes, en circunstancias difíciles, las cuales podemos salir de ellas. Muy bien. ¿Dónde más? Pastor. Dígame.
¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? En que al pueblo de Israel le dio un Salvador. A través de la Pascua también les dio un Cordero. Y este Cordero viene a ser Jesucristo, que nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Muy buena observación, así es. Recordemos que aquí estamos viendo sombras de Jesús, prototipos de. Vemos la sombra en el Cordero Pascual, el Cordero Perfecto. Dígame, Santos Herminio. Sí, como estuvimos hablando anteriormente, de que como que Dios actuaba como malo, castigando, ¿verdad? Pero mire que aquí veo el amor de Dios, aquí yo castigando el pecado. Sí, sí. Recordemos que la disciplina también es en amor. Es correcto. Sí, porque en ningún momento yo veo a un Dios malo en todo esto. O sea, son propósitos del Señor y Él hace como a Él le place. Sí, podemos pensar en esto en cuanto a la gente que dice que cómo Dios me va a enviar al infierno si Dios es un Dios de amor. Es cierto, Dios es un Dios de amor perfecto, pero también es un Dios de justicia. ¿Quieres ver la justicia de Dios y el amor? Ve la cruz. Ahí están los dos. Por eso es que hay que saber las dos partes, ¿verdad? La ley y el evangelio, ¿verdad? Así es. Para no confundir eso. Dios es amor y como Él es amor, ¿cómo es posible que nos castiguen? No, sobrepasa también el amor y la justicia. El Dios es justo. Así es. Es justo, santo y soberano. Y a Él sea la gloria. Amén. Okay. A ver, publicidad, perdón. Sí, pastor, ¿me escucha? Le escucho ahora sí bien. Veo el amor de Dios a principios del capítulo 11, cuando Él permite que los israelitas encuentren gracia ante los ojos de los egipcios y no se vayan con la mano vacía. Ahí Los también está el egipcios les amor dieron de de Dios. todo. Les dieron de todo. Y hay que poner atención en estas riquezas que reciben de los israelitas. Tienen un propósito. El propósito de la indumentaria y las cosas que se iban a usar en el tabernáculo. Taide Telles. Bueno, yo veo ahí el amor de Dios tanto para su pueblo también como para Faraón, porque desde la primer plaga él les anuncia, ¿no? Él les anuncia, retomando toda la historia de que empezaron las plagas, él le anuncia a Faraón, porque primero le está yendo a decir que deje ir a su pueblo, pero si no lo hace, él le está anunciando lo que le va a suceder, ¿no? Entonces desde ahí ya hacia su pueblo y hacia Faraón también, pero él por no entender, ¿verdad? Pasó lo que pasó, o sea, por eso se dice, Dios manda al infierno. No, no te manda él al infierno, son tus acciones las que te mandan al infierno. Y eso es ahí, desde ahí ya veo yo el amor de Dios, ¿no? Con el Faraón y con su pueblo. Así es. Es mi punto. Sí, muy bien. Vemos aquí muy claro lo que dice la Escritura, ¿verdad? Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva. ¿Alguien me habló? Sí, profesor. Sí, En sí, yo también veo el amor de Dios en lo que había dicho la hermana, en el poder que Él muestra, porque si bien en ese entonces el pueblo judío estaba bajo una promesa, hay varios judíos que salieron junto con el pueblo, o sea, hay varios egipcios que salieron junto con el pueblo judío. Y se les presenta el poder de Jehová. Hay muchos que lo conocían de nombre, pero ahí vieron la magnitud de Dios. Y eso también para mí es algo que muestra el amor de Dios, la seguridad. ¿Me escuchan? Yo veo también el amor de Dios en esta historia, que no se olvida del pacto que hizo con Abraham y su pueblo. Así es, no olvide ese pacto, es un Dios, como lo dice, yo soy. Y recordamos la presentación que hace Jehová ante
ante Moisés cuando le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Un Dios que no cambia, perfecto. ¿Santo Herminio? Sí, veo Se está entrecortando. Cuando le envía a Moisés, por todos los castigos. Hola. Enviando a mensajero a Moisés, advirtiéndole al faraón de las consecuencias al endurecer su corazón de no dejar salir al pueblo de Israel, ¿no? Sí, Dios avisa, ¿verdad? Les dice lo que está por venir y ellos son los que se vuelven duros. ¿Ok? Ok. Vamos a continuar antes de que me mande de nuevo a mi descanso al internet. ¿Algún comentario? ¿Escucho la voz de alguien? Yo también creo que el amor de... ¿Me escucha? Ahora sí. Okay. No sé si me escuchó. No le escuché. Una disculpa de nuevo. Estoy muy apenado, perdón. Sí, es que se escucha un chillido a lo que hablo, por eso no quería hablar. Adelante. ¿Pero me escucha o no me escucha? Ahora sí le escucho bien. Ya, que decía que yo veo el amor de Dios al ver cómo Dios salva al pueblo que se humilla ante Él. Todo el pueblo que se humilla ante Él, y que es muy importante eso, mantenerse humillado ante Dios para que su corazón no sea endurecido y no dejarse llevar por su propia sabiduría. Y bueno, poder tener siempre ese concepto de que uno es dependiente de Dios. Es una grandeza de Dios la que gobierna nuestra vida, ¿verdad? Que uno es independiente de Dios, claro. Sino que uno es dependiente de Él siempre. Sí, alguna vez alguien me preguntó, pastor, ¿por qué tengo que venir a la iglesia? Yo le dije, tú no tienes que venir a la iglesia, necesitas venir a la iglesia. Necesitas estar en la palabra y crecer. Ese es el punto. Podemos pensar que tenemos ciertas obligaciones o que necesitamos hacer algo para agradar al Señor. Que tenemos, mejor dicho, que hacer algo para agradar al Señor, pero la verdad es que necesitamos del Señor y el estar en su palabra. Y eso es algo a recordar para todos. Wilson. Sí. Pastor, disculpe la pregunta. Ellos cayeron en esclavitud, pero por ejemplo ellos se habían olvidado de Dios. O sea, no sé si hay relato bíblico donde mencione cómo era su comportamiento de ellos antes de caer en la esclavitud con los egipcios. No nos habla a grandes rasgos sobre el comportamiento de ellos. Lo que sí vemos es cuando salen y hacen el becerro de oro. Definitivamente después de 400 años de compartir estas creencias e idolatría con el pueblo egipcio, ellos sí se contaminaron. No seguían Gracias. No seguían tan firmes en cuanto a la palabra. De nada. ¿Algún otro comentario? No, hay que pasar a la siguiente pregunta. Sí, antes de que me mande fuera al internet, ¿verdad? Pero en cuanto a esto, ¿dónde veo el amor de Dios? Hay un comentario que les quiero compartir. El paralelo entre la Pascua y la crucifixión de Jesús nos sorprende. El cordero usado, número uno, el cordero usado en la Pascua no tenía mancha. Jesucristo no tenía la mancha del pecado. Número dos, el cordero era inocente y no merecía morir. Jesucristo era inocente y no merecía la muerte, pero tenía que ser santo para poder atribuir a nosotros su obediencia a la santa ley de Dios. Amén. 3. La sangre del cordero puesta en los postes
de las puertas de las casas, señaló al ángel de Dios que había de pasar sobre la casa de los creyentes sin matar a sus primogénitos. La sangre de Jesús señala a Dios que perdone los pecados de los que creen en Jesús, como nos dice la Biblia en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 4. Hierba amarga. Nos hace pensar en lo amargo que sufrimos en este mundo, porque vivimos en un mundo caído en pecado. El pan sin levadura nos hace pensar en la vida de un cristiano que, por gratitud a Dios, intenta no manifestar la levadura del pecado en su vida. Ya no vivimos nosotros, sino vive Cristo en nosotros. Cristo viviendo. Y el último, el 5. Los israelitas fueron liberados de la esclavitud. Nosotros somos librados de la cadena eterna del pecado también. Somos libres de la esclavitud del diablo. Esos son los paralelos que podemos ver. Voy a copiar el texto y se los voy a mandar por WhatsApp para que lo tengan si no pudieron tomar nota, pero yo se los comparto. Sí, gracias, pastor. Sí, pastor, está muy bonito eso. De nada. Publicidad. La profecía de la cruz que no... Sí, ¿me escucha? Ahora sí. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí. La profecía Sí, de claro. la cruz que decía que el cordero no podía tener ningún hueso quebrado. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, sí le escucho, dígame. También menciona que el cordero no debía tener hueso quebrado. Así es. Y Jesucristo tampoco le quebraron un hueso. Sí, y podemos ver todas las profecías cumplidas. La vemos incluso cuando los guardias se reparten sus vestiduras y echaron suerte sobre ella. Sí, dígame. A ver, publicidad. No, ya terminé. Ok. La Yoli mano. Vargas. No miro ninguna conexión entre lo que estamos estudiando y la muerte y crucifixión de Jesucristo. Hay bastantes, mencionábamos hace un momento que cada una de las cosas que estamos estudiando son sombras de lo que haría Jesús. El sacrificio del Cordero inocente, Jesús fue inocente y perfecto. El mismo Juan el Bautista lo manifiesta como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan escribe en la primera de Juan, en el 1:7, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Al igual que los israelitas, nosotros somos librados por la sangre del Cordero de la muerte y de la esclavitud del diablo. Sí, pero es que de eso no trata esta noche nuestro estudio. Esta noche trata de la salida del pueblo de Egipto. Sí, nada más hay una parte importante que hablábamos al principio de nuestra lección anterior. Una pregunta que debemos de hacer es ¿dónde vemos a Jesús en estas historias? Alguien hizo el comentario alguna vez. Si usted lee su Biblia y no encuentra a Jesús ahí, vuelva a leerla, porque Jesús está ahí. Jesús es el centro de la Biblia. Sí es cierto que el tema en especial no es sobre la obra redentora en la cruz o la Semana Santa o el Viernes Santo o la resurrección, pero cada una de las cosas que hizo Jesús en la cruz no fueron eventos que ocurrieron de la noche a la mañana o que se le ocurrió a Dios nada más por hacerlos. Fueron eventos que fueron anunciados desde la primera promesa de Adán y Eva en Génesis 3:15, donde dice, yo pondré enemistad entre tú y la serpiente, entre tu simiente y ella. Tú le herirás el talón y ella aplastará tu cabeza, refiriéndose a la obra que vendría a ser Jesús. ¿Le ayudó un poco Yoli eso? Si no, podemos hablarlo después por WhatsApp. Me manda su número y yo me comunico con usted. Sí, pastor, porque a mí me parece que ahorita lo que nos tiene entretenido es la salida del pueblo de Israel de Egipto. Sí, ese es el punto.
Nada más, como les mencionaba, hay partes de la escritura que nos muestra como sombras lo que haría Jesús en un futuro. Pero lo platicamos más adelante. Si gusta mandarme un WhatsApp para ver cuál es su número y yo le mando notas de audio o le escribo por ahí para comentar un poquito más con un poco más de tiempo. ¿Está bien? Bien. Ok. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Pues lo que a mí me enseña esta historia es a orar, confiar y esperar en Él, pastor. Así es. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Yo, pastor. Dígame, Manuel. Ok. Yo lo que puedo ver aquí, tener gratitud por la misericordia que Dios nos ha mostrado al mandar a Jesús como el Cordero de Dios. Así Y es. tener también gratitud por la gracia, porque no lo hicimos. Más bien, esto no hicimos nada para merecer esta gracia, sino que Él simplemente la da por amor. Ujú. Muy bien. Yoli Vargas. Lo que yo creo que de lo que debe tratar de esta historia es de la forma como debemos ser siempre obedientes a la palabra de Dios. Muy bien. Sí, debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Alexander Montoya. Pues me enseña y que siempre y me certifica de que Él es bueno, tiene 100% misericordia con nosotros, con la humanidad. Así es. No merecíamos nada y Dios nos dio todo, ¿verdad? Así es, gratuito. Gratuito, sin levantar un solo dedo. A ver, publicidad. Gloria a Dios. Esta historia nos enseña a pedirle a Dios que examine nuestro corazón y que pruebe nuestro pensamiento para purificarnos más y en gratitud a eso, andar en santidad. Así es. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Voy a compartir el mío. Me enseña que escuche la palabra de Dios, que la guarde y que ponga atención a ella y que respete su voluntad en mi vida. Es muy fácil a veces el pensar en la voluntad de Dios y pensar que mi voluntad es mejor que la de Él. Mejor poner los ojos en Jesús. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? ¿Con quién compartirían esta historia? Pensando en algún... Los que estén encarcelados, pastor. ¿Los que están encarcelados? ¿Por qué? Porque el que está encarcelado está muy hambriento y se siente la palabra de Dios, como dice ahí. Muy bien. ¿Con quién más? Personas con corazón duro, que no perdonan, en personas que viven agobiadas o achantadas, acomplejadas por problemas, por situaciones difíciles. Así es. Muy bien. ¿Taide Telles? Yo pienso que ¿cuándo sería una buena situación? Dice, ¿cuándo? Yo digo que siempre, pastor, porque aquí Dios lo que quería mostrar al faraón era su poder y darse a conocer como el único Dios, porque no hay otro Dios más que Él es el único. Entonces, muchas veces la gente dice, es que, ay, que Diosito me lo permita. Y es el momento de decir, ¿y si conoces a Dios? ¿Si sabes quién es Dios? Porque la gente lo pronuncia, pero realmente no lo conoce. Entonces, yo creo que siempre que dar a conocer realmente al Dios de la Biblia. Así es. Muy bien. Vamos a pasar con la siguiente parte de nuestro estudio. Temas importantes.
La Biblia es cristocéntrica y el proyecto final. La Biblia es cristocéntrica. Dos verdades que Dios declara sobre su palabra son, número uno, que la escritura es inspirada por Dios y que el mensaje central de la Biblia es Cristo. No hay otro. Jesucristo. Hay quienes han buscado otras cosas en la Biblia, pero el punto principal de la escritura es Jesús. No hay más. Cuando se buscan otras cosas, lo único que se genera es confusión. Por ejemplo, voy aquí a leerles algunas notas que tengo. Llamamos presunciones de la fe a estas dos verdades, porque la fe que el Espíritu Santo obra en nosotros no solo nos conduce a confiar en Cristo como nuestro Salvador, sino que también crea en nosotros la seguridad de que estos dos principios son verdades divinas. Creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, que nos llama a la fe, que nos da el don de la vida a través de Cristo Jesús. Cuando por la fe aprendo a conocer a Jesús como mi Salvador, también sé y creo todo lo que Él me dice que es verdad. Por lo tanto, cuando mi Salvador me dice que la Biblia se centra en Él, yo sé por la fe que estos son hechos que deben ser creídos. La escritura entera se centra en Cristo. Jesús enfatizó que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento apuntan a Él. Pedro en su sermón y epístolas, insistió en que todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Pedro también hizo énfasis que la primera preocupación de los apóstoles era enfocar los corazones de los creyentes hacia un conocimiento verdadero, completo de Cristo. Pablo también, en todas sus epístolas, centra su mensaje en Cristo. Nunca vemos a los apóstoles o a los escritores de los libros de la Biblia como enfocándose en ellos. Siempre es la obra del Redentor, el milagro o la salvación que haría el Señor a través de su Cordero Pascual, como en este caso en la historia de Éxodo. Y como lo vemos desde los Evangelios hasta el Apocalipsis, el centro es Jesús. No hay nada más. Fuera de Jesús no hay nada. Él es el centro de la Escritura. Ahora, en esta lección hemos hablado del Cordero Pascual, el cual se mata. Su santidad y su sangre salvan del juicio de Dios. Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de la Pascua era sin mancha. Pedro dice, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosa corruptible, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos, por amor a ustedes. En cada escritura, hagamos la pregunta, ¿qué tiene que ver esta palabra? ¿Qué tiene que ver esta palabra de Dios con Jesús y la salvación que Él me dio? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, en esta parte de Éxodo? Con Jesús y la salvación que Él nos dio. ¿Dónde vemos a Jesús aquí? En la Pascua. En la Pascua. En la liberación del Cordero que nos dio. ¿Qué más? En la salvación del pueblo al pintar los dinteles de las puertas. La salvación a través de sangre, ¿verdad? De la sangre, sí señor. La vida de... ¿Perdón? Sí, que también dice ahí que no le quebraron las extremidades. Entonces eso pasó con Jesucristo también. Sí. Sí, vemos el cumplimiento de Jesús en todo, ¿verdad? Vemos que Jesús no dejó nada inconcluso, sino que todo lo cumplió perfectamente una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios. ¿Perdón? No fue al azar. No fue al azar, no fue un evento de casualidad. No. Un evento perfecto. Fue todo profetizado. ¿Sí? Un buen ejemplo de esto es Isaías 53.
Tome Isaías 53, léalo. Después lo hacen en casa, como cosa personal. Lean Isaías 53 y compárenlo con los eventos del Viernes Santo. Se van a dar Isaías cuenta 53. que... Isaías 53. Ok. Ya. Y vamos a ver ahí un buen ejemplo de cómo la Escritura señala solamente a Jesús y su obra. El 4 y el 7 son los más precisos. 4, 7. 53, 4 y 7. Ok. Sí, lo podemos ver hasta... Pues está todo el contexto, ¿no? El texto y el contexto. Sí. Todo Isaías 53 habla de Jesús. Sí, sí, es uno de los escritos más claros de la obra del Mesías, del Santo de Israel, el Salvador del mundo. La Escritura tiene como principal enfoque señalar a Jesús. ¿Por qué? Porque en Jesús, mejor dicho, está la salvación. No hay otro camino. No hay otra manera de llegar al Padre si no es por Él. ¿Hasta aquí algún comentario? Perfecto, pastor, todo está bien, claro. Si en un pasaje de dura ley, si al leer la Escritura, encuentran un pasaje de dura ley, hagan esto. Vean cómo no cumplen con esa ley. Y que por no cumplirla ustedes morirán. Es el uso de la ley que hablábamos en nuestra clase pasada, la ley como un espejo. Es muy fácil ver los 10 mandamientos y la gente a veces dice, pues yo me voy por el más fácil, yo no he matado a nadie. Pero ¿qué dice Jesús? Casi siempre que hablamos de la palabra de Dios, la gente nos sale con eso. Es que yo no he matado a nadie. Y ahí la pregunta, palabra de Dios. Y ahí la pregunta es, ¿te has enojado con alguien? ¿Qué dice Jesús? Cualquiera que se enoja con su hermano es culpable de homicidio. Y aquí es además también dice que si infringes uno de sus mandamientos, estás infringiendo todos. Así es. Aquí no nos vamos por porcentajes, ¿verdad? De 6 de 10. Aquí son todos o nada. Podemos pensar en la ley de Dios como un globo. Si pinchas un globo, por más pequeño que sea el agujero, ese globo ya no sirve. Sí. Acuérdense de que Jesús siempre es el que cumplió con la ley. Cuando no encontramos a Jesús al ver un pasaje duro de la ley, podemos ver a Jesús ahí en el cumplimiento de eso. Vemos que Él sí cumplió la ley. Y cobramos conciencia de nuestro pecado. También vemos una reflexión de la santidad y la pureza de Jesucristo. Que cuando yo no amo perfectamente a mi prójimo, Él sí amó perfectamente a su prójimo. Cuando yo no he amado a Dios ni lo he tenido en alta estima, Él sí lo ha hecho y lo ha hecho por mí. Ahí encontramos a Jesús aún en la dureza de la ley. Muy bien. ¿Hasta allí algún comentario? Perfecto, pastor. Bien entendido. Ok, pues hay un proyecto final. Para los que ya han participado en los cursos anteriores, este proyecto es llenar un cuestionario que van a tener se los voy a mandar hoy por la noche o mañana temprano al grupo de WhatsApp para que lo puedan llenar. El proyecto es un examen en sí. Son 10 preguntas sobre lo que aprendimos en el curso. Pueden ir contestándolas, conforme vamos avanzando y al final del curso, ustedes me las envían y yo las califico y hacemos algunas observaciones. Listo, pastor. Yo subiré este documento para que lo tengan, ¿ok? ¿Por qué medio le enviamos? Ok. Yo les paso mi ¿Por correo qué electrónico. medio le enviamos, pastor? Les paso mi correo electrónico y me lo mandan Puede por ahí. ser por WhatsApp también. ¿También? Al WhatsApp personal. Sí, personal o si se les hace más fácil en el del grupo. Al WhatsApp personal puede ser. Sí. Muy bien. Pero también nos manda su correo, pastor. Mis otros trabajos finales... Sí, yo les pongo mi correo ahorita en el grupo para que lo puedan mandar cuando ya lo tengan. Por correo, por favor. Les pongo el correo y el número para que los tengan a la mano. ¿Está bien? Listo, pastor. Alexander. Muy bien, pastor. Okay, pastor. Pastor, ¿eso solamente para los que estuvieron en los dos cursos? No,
es para los que estamos llevando este curso. Es que yo me... Sí, perdón. Es que yo me perdí el primero, el primero, la reunión pasada, pero la vi por WhatsApp. Las clases que estamos grabando, yo le mando el enlace para que pueda ver la lección pasada y poder contestar. Ah, ya, ok, No gracias. se preocupe. Listo, muchas gracias. Listo. Ok. Pues ahora vamos con la parte de la tarea. La tarea va a ser ver la lección número 3 de nuestro curso, el video. Vamos a leer Éxodo 19. Todo el 19. Comenzando en el versículo 1 hasta el versículo 20-21. Y del libro de Deuteronomio vamos a leer del capítulo 4, versículos 11 a 12, capítulo 5, versículos del 5 al 30 en sus Biblias. Pastor. Ok. Dígame usted. Una preguntita ahí sobre la ayuda que está mostrando el proyecto final. ¿Usted nos hace llegar eso en qué formato? En formato de Word. Bueno, listo. Si se les dificulta, se los puedo enviar escritos al WhatsApp y de ahí los pueden copiar y ponerlos en otro, o si prefieren otro formato como PDF, también. Me queda bien en Word, me queda bien. Okay. En PDF es más simple. ¿Perdón? En Word es más simple. Sí, es más fácil de manejar. Ok. ¿Algún otro comentario, alguna duda que haya quedado? Pastor, tenía una duda yo. Más o menos, ¿usted se sabe cuántos años pasaron desde que Moisés comenzó la liberación del pueblo hebreo hasta cuando fue liberado? Pues estamos hablando que fueron, precisamente son lo de las plagas. Fue menos de un año. Menos de un año. Sí. Voy a enviarles el enlace para que vean el comentario de la Biblia Popular sobre este libro de Éxodo. Ahí vienen fechas que nos ayudan. Ya. Tengo la vaga idea, y no lo vamos a tomar como algo 100% de fiar, pero estamos hablando de alrededor de unos 9 meses probablemente. Del tiempo de las plagas. Pero del tiempo que Moisés llegó, habló en el monte con Jesús, o sea, con Dios, y le dijo que fuera a liberar a su pueblo. Sí, estamos hablando de ese un año aproximadamente. Un año más o menos. Sí, pero le voy a mandar, esto es un comentario nada más así suelto, no tengo la certeza. Le voy a mandar... El pastor siempre me ha llamado la atención, ahora que yo soy nuevo en el grupo, y en el cristianismo igual soy nuevo, y me llama mucho la atención los tiempos de Dios, lo encuentro como muy largo, como que pasa mucho tiempo. Sí. No sé si es idea mía o veo yo que muchas promesas, como que es un poco lento, no sé, no se me ocurre. Sí, y ahí recordamos que Dios es lento para la ira y grande en amor y misericordia. Dios maneja los tiempos así porque no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y que viva. Es la entera misericordia y la obra de Dios que vemos a través. Pastor, pero la Biblia dice que para Dios... ¿Perdón? Algo iba a ser el hermano ahí de algo de 1000, no lo entendí muy bien. Es que el tiempo de Dios, hermano, en que si es lento o no, o sea, todo es un proceso, porque Él, como dice el pastor, en esa lentitud está procesando nuestro carácter, nuestras formas, para que nosotros lo veamos como Él quiere, como Él quiere, porque Él es soberano. Entonces, en ese tiempo, más que nada, es que está obrando. Sí, y una parte importante a recordar es que nuestros pensamientos no son los del Señor. A veces podemos pensar y a veces lo decimos nosotros como cristianos por el buen deseo que tenemos, ven ya, Señor. Sí, por claro, tu iglesia. por eso. Pero aquí cabe pensar en el plan de Dios,
Tú piensas, ven ya, pero ¿qué hay de aquellos que aún no han sido alcanzados por el Evangelio y que Dios quiere que sean salvos? Buen detalle, sí. Eso puede sí ser es cierto, justamente. pastor. Es muy Fíjese que cierto. yo siempre he escuchado a la gente que luego así cuando está hablando, o algunos pastores, ¿verdad?, que están predicando y dicen esa frase, ven ya, Señor, y yo me quedo callada porque a veces digo, en ese momento que ellos dicen ven ya, yo siento mucho temor porque digo, no, porque todavía yo tengo mucha familia que no te conoce, Señor. Y yo pienso, ¿por qué lo dicen de esa manera, así a boca de jarro, sin pensar? Hay una parte que puede ser por el buen deseo del cristiano. El cristiano anhela estar en casa. Desea estar en el cielo con su Señor y pasar de esta tribulación. Pero también en nuestro anhelo y buen deseo de estar con Él, entra lo que usted hace mención. Queremos llevar el Evangelio a los más que puedan. Recordemos lo que dice Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganancia. Si aún estoy vivo aquí en esta tierra, pues voy a usar este tiempo de gracia que Dios me da para llevar su mensaje. Amén. Y ya, si muero, pues no pierdo nada, estoy con el Señor. Amén. Pastor, Dígame usted, Alexander. me aparecía ahí en una ayuda que usted puso al principio, creo que fue donde mostraban los años desde Adán hasta los patriarcas, bueno, no recuerdo. ¿Hasta los profetas? Hasta los profetas, que el primer nivel aparecía 4040 años, ¿era? ¿Por qué aparece esa cantidad de años al principio? Es tomando en cuenta las edades de los patriarcas. No son fechas tan fijas, pero son unos aproximados. Pero no es en el tiempo de Adán y Eva, ¿no es el principio? Sí, pero hay que tomar en cuenta todo lo que pasó con Babel, el diluvio. Sí, adelante, ya puede salir Taire. Adelante. ¿Señor? ¿Sí, le escuchó? No lo entendí. Sí, es un aproximado, y también la parte que vemos aquí hay que tomar en cuenta todos los eventos que ocurren entre las secciones. Por ejemplo, el evento de la caída y la Torre de Babel, para nosotros al leerlo en la Biblia nos parece a lo mucho meses, pero no, se lleva sus años. Tiene su tiempo en el cual el Señor obra. Es como ahorita que vemos en el caso de Moisés. Cuando sale huyendo de Egipto, en nuestra lección pasada tenía 40 años. Cuando Dios lo llama ya tiene 80. No sé si le ayudé con su duda. Si no, me puede mandar un mensaje y lo platicamos más a fondo en privado. ¿Está bien, Alexander? ¿Me escuchan? Aló. Ya regresé. Mi descanso. Sí, podemos platicarlo más a fondo y más detallado, con un poquito más de tiempo en privado, si lo desea. Me manda un mensaje diciendo, soy Alexander, y ya yo me comunico con usted. Ok, pastor. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, recuerden, estoy para servirles. Hay cosas que pues voy a contestar, y hay algunas cosas que Dios se reserva para sí. ¿Ok? Pero en este caso sí voy a tratar de ayudar. Gracias, pastor. Vamos a concluir con una oración antes de que se me acabe de nuevo el internet. Ok, oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las muchas bendiciones que nos das día con día. Te agradecemos por este tiempo de estar en tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has llamado a ser pueblo cuando no merecíamos nada, porque nos has redimido en Cristo y porque nos has dado la promesa de la vida y de el perdón de pecados y la libertad. Te damos gracias, Señor, porque en la sangre de Cristo nuestros pecados han sido pagados, y ahora tenemos la certeza y la confianza de acercarnos a ti, Señor, y pedir confiadamente, sabiendo que ahora somos tuyos y que te pertenecemos. Te pedimos, Señor, que nos guíes, que nos ayudes a ver a Cristo en cada parte de nuestra Biblia, que nos fortalezcas y que nos des aliento a través de tu santa palabra, la cual es viva y eficaz.
Capacítanos, Señor, para ir a otros. Y danos sabiduría, Señor, para dar gloria a tu nombre en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Pues, Ramón, Gracias, qué pastor. agradable la clase suya. que tengan una... Bendiciones y bendiciones para todos mis hermanos que descansen. Buenas noches. Gracias igualmente. Que tengan una excelente noche. Que Dios les bendiga este fin de semana y Buenas noches, pastor. que Dios bendiga la predicación de su palabra en sus iglesias. Amén. Así será. Bendiciones. Bendiciones. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Buenas Buenas noches. noches. Amén. Chao, bendiciones.